cuerpo. Entonces, si bien este sistema circulatorio tiene funciones diferentes, la estructura fundamentalmente más importante son las venas. Si ustedes ven, la capacitancia que tienen las venas va por encima del 65%, o sea, el volumen de sangre que tienen las venas es muy importante. Las arterias, dada su estructura, manejan presión, por eso se habla de presión arterial. Las venas no manejan presión, lo que manejan es volumen, y su capacidad de reserva como estructura es más o menos más del 65% de todo el volumen sanguíneo está en las venas, y eso está dado por la estructura. La estructura de las venas es elástica fundamentalmente, mientras que las arterias son tubos de conductancia, conducen la sangre con una determinada presión, con una determinada resistencia, y por eso es que la estructura cambia en una arteria que en una vena. Entonces, estas venas van a tener una cantidad importante de volumen sanguíneo, y cuando el organismo lo requiere, lo que hacen las venas es contraerse. Las venas se contraen y ese volumen de sangre se desplaza a los diferentes órganos del cuerpo. Hay dos elementos importantes, el hígado y el vaso, son dos estructuras que son muy ricas en sangre. Y en determinados momentos, si nosotros necesitamos, por ejemplo, hacer un esfuerzo físico, a veces la persona se queja porque hay un dolor en el hipocondrio derecho o en el izquierdo, pero es producto porque el hígado o el vaso se contraen para mandar sangre que no están usando hacia los músculos que están trabajando en ese momento. Entonces, las arterias y las venas manejan dos compartimientos diferentes. Unos transportan presión, mientras que las venas lo que van a transportar es volumen, y son muy importantes reservorios de sangre. Ahora, hay una distribución de sangre que ustedes ven allí en uno de los esquemas, en que como el organismo, por ejemplo, a nivel del corazón, el 5% de todo el gasto cardíaco, de los 5 litros, se van a ir al corazón. O sea, más o menos eso representa 250 mililitros por minuto. Pero, en cambio, los músculos y el compartimiento esplácnico, los dos músculo y compartimiento esplácnico más o menos suman el 45% del volumen, del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo. El 45% se va a los músculos, compartimiento esquelético, y al tubo digestivo, el esplácnico. Entonces, cuando una persona, si bien tiene esta distribución de que hay un volumen de sangre que tiene que ir a los riñones para que se produzca la función de limpieza de la sangre, cada una de estos órganos van a tener un volumen referencial, que es lo que ustedes tienen en una de las figuras que están acá. Pues bien, estos valores son sencillamente referenciales. La circulación es dinámica. Si la persona por algún motivo tiene que hacer algún tipo de esfuerzo o un órgano necesita más sangre, a través de diversos mecanismos pide la sangre, y el organismo tiene que redistribuir el volumen de sangre. Entonces, los valores que ustedes tienen ahí son referenciales, la circulación no es estática, y cada órgano, cada tejido, dependiendo de su metabolismo, sus requerimientos, van a pedir más sangre o menos sangre. Por ejemplo, si la persona tiene que hacer ejercicio, si tiene que la persona correr, yo lo que necesito es que la sangre esté en los músculos que van a trabajar. Pero no necesito que esté, por ejemplo, en el tubo digestivo. El compartimiento esplácnico tiene más del 20% del gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues si la persona va a hacer ejercicio, parte de ese volumen sanguíneo que está en el compartimiento esplácnico se va hacia los músculos que están trabajando. O si la persona, por ejemplo, come copiosamente, la sangre que está en el compartimiento esquelético, en los músculos, se va a dirigir hacia el tubo digestivo, porque el tubo digestivo pues está haciendo la digestión y necesita sangre para transportar los alimentos que se absorben hacia el hígado y que pueda realizar su metabolismo. Entonces vean ustedes que dependiendo del requerimiento, esta distribución de sangre empieza a variar. Entonces, una persona que, por ejemplo, pues ha almorzado o ha comido en forma copiosa, no es bueno que haga ejercicio inmediatamente, porque la sangre no va a saber a dónde distribuirse. Se va a distribuir mal, la persona va a tener mala digestión y puede terminar incluso hasta con calambre. ¿Por qué? Porque no le llega la sangre en forma adecuada hacia los músculos esqueléticos.
la sangre, cada uno empieza a pedir sangre, el tubo digestivo por un lado y los músculos por otro, no va a haber una distribución pareja. Entonces la persona, cuando hace ejercicio, no debe estar con el estómago lleno. Uno de los mecanismos es precisamente este tipo de situación. Pues bien, la sangre cuando sale del ventrículo izquierdo sale con una presión de 120 milímetros de mercurio. No hay ni tiza tampoco. Esto ya. No hay tiza tampoco. La sangre cuando sale del ventrículo izquierdo sale con una presión de 120 milímetros de mercurio, pero el capilar no puede soportar esa presión. Entonces lo que va a suceder es que esta arteria, la aorta por ejemplo, conforme se va ramificando, esta arteria empieza a dividirse y forma lo que se llama las arterias de mediano y de pequeño calibre. La diferencia entre la gran aorta y las arterias de mediano y pequeño calibre es que en la estructura la aorta tiene un ligero componente elástico. ¿Por qué? Porque cuando la sangre sale del ventrículo izquierdo, no sale a un tubo hueco vacío llamado aorta, o en el caso del ventrículo derecho, no sale a un tubo hueco llamado arteria pulmonar. La aorta y la pulmonar están llenas de sangre. Entonces, cuando la sangre va a salir del ventrículo, avanza ¿por dónde? ¿Por la periferia o por el centro? ¿Ah? ¿Y por qué por el centro? ¿Ah? ¿Pero por qué es más rápido? Claro, ¿se acuerdan que el otro día les decía? Cuando la sangre va a avanzar a través de un tubo, las paredes del tubo le generan una resistencia. ¿Por dónde avanza más rápido? Si ustedes tienen en un río, ustedes ven, por el centro avanza más rápido, porque no hay tanta resistencia. Por eso es que el flujo de la sangre es un flujo laminar. Las láminas del centro avanzan mucho más rápido. Entonces, cuando se abre la válvula aorta o la pulmonar, van a encontrar una arteria llena de sangre. Está llena de sangre. Entonces la sangre, por la fuerza del ventrículo, va a avanzar por el centro, fundamentalmente por el centro, y menor volumen hacia la periferia. Pero este tubo está lleno de sangre. Entonces, cuando la sangre sale del ventrículo, ¿qué debe pasar con la arteria aorta o la pulmonar? Se debe distender. Ligeramente las paredes se distienden. ¿Por qué? Porque tienen un componente elástico. Las arterias no son elásticas, pero tienen un componente elástico que permite que cuando la sangre sale, avance por el centro y las paredes se distienden. Cuando la sangre avanza a través de la arteria y las paredes de la arteria se distienden, nosotros ¿cómo lo vamos a sentir? ¿Cómo evaluamos esa salida de sangre? Y eso se hace todos los días, ¿no? Cuando examinamos a un paciente. ¿Ah? El pulso, pues. ¿Qué es la onda de pulso? Es la evidencia de la sangre que está saliendo a través de la arteria, pero la arteria tiene que tener cierta elasticidad. La sangre avanza y genera una onda sistólica y después vuelve a su tamaño normal, diastólico. Entonces la onda de pulso es una expresión precisamente de esto. Entonces las arterias en su inicio tienen un pequeño componente elástico que permite que la sangre avance. Pero conforme la arteria se va ramificando, las arterias más pequeñas, arterias de mediano y de pequeño calibre, ahí ya no hay capa elástica. La estructura ya no es elástica, es eminentemente muscular. Es un tubo muscular, rígido. Entonces, si la sangre va a querer avanzar a través de esas arterias de mediano y pequeño calibre, va a tener que entregar parte de su fuerza a la pared. Y de esa forma empieza a avanzar, pero perdiendo fuerza, perdiendo velocidad. Entonces, esa fuerza, esa velocidad hace que la presión, que está más o menos en 120, llegue al capilar. ¿Con qué presión? ¿Con qué presión? ¿Con qué presión? ¿Ah? No. 35. El capilar soporta hasta 35 milímetros de mercurio. Entonces, lógicamente, tiene que llegar con una presión de 20, 25, ¿no? Pero no debe ser mayor de 35 porque si no el capilar se daña. Entonces, ven ustedes que cuando la sangre va a salir, sale del ventrículo izquierdo al derecho con mucha fuerza, pero conforme va avanzando,
esa presión, esa velocidad empieza a disminuir y esa fuerza que se opone a la salida de la sangre o que avance libremente, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa fuerza que se opone a que la sangre avance? ¿Ah? La resistencia vascular, pues. ¿Qué es la resistencia vascular? No, es fácil, resistencia es algo que se opone a que la sangre avance libremente. Entonces, si la sangre quiere avanzar libremente, va a encontrar una resistencia. Entonces, la resistencia vascular periférica, ¿quién lo genera? ¿Qué estructura genera la resistencia vascular periférica? Ya, pero la pared ¿de quiénes? ¿De qué arterias? Arteriolas o arterias de mediano y pequeño calibre. Las grandes no generan resistencia, pero las arterias de mediano y pequeño calibre sí te van a generar resistencia. ¿Ah? Ya, no te preocupes, arréglalo, a las 5 terminamos. Sí, pasa, arréglalo. Ahora, entonces, hay una fuerza que se opone a que la sangre pueda ir avanzando. Entonces, la resistencia vascular periférica es muy importante porque eso es lo que va a determinar que finalmente el capilar esté protegido y no se vaya a dañar. Pues bien, entonces, veamos algunos tipos de circulación que son las circulaciones especiales de determinados órganos. Entonces, hemos puesto la circulación a nivel de las coronarias, las arterias coronarias. ¿Por qué se llaman arterias coronarias, doctora? En el corazón, ¿por qué se llaman coronarias? ¿Han hecho anatomía o no? ¿Ah? No, ya sé que llegan al corazón, pero han podido tener otro nombre, pues se llama coronarias. ¿Coronarias de qué viene? Una corona, pues. Es una corona del cual van a salir ramas, por eso se llaman arterias coronarias. Eso no han hecho anatomía ustedes, pero eso pasa por no llevar el capítulo. Entonces, las arterias coronarias son las que van a nutrir al corazón. Y el corazón más o menos recibe el 5% del gasto cardíaco. Entonces, el 5% de 5 litros, ¿cuánto es? Más o menos 250 mililitros es lo que recibe. Pues bien, el corazón hace contracción, hace sístole y hace relajación, diástole. Pues bien, ¿en qué momento el corazón se nutre? En la relajación, en la diástole. Porque la diástole, el músculo, las paredes musculares se han relajado y la sangre puede avanzar a través de las coronarias. Cuando el corazón está en sístole, el ventrículo está en sístole, todas las paredes musculares presionan a las arterias. Entonces el corazón no se va a poder nutrir en sístole, se nutre en diástole. El corazón se nutre en diástole, no se nutre en sístole. Normalmente, ¿cuánto dura la sístole cardíaca? ¿En tiempo? No sé, ¿me está preguntando o me está respondiendo? ¿Cuánto dura todo el ciclo cardíaco? ¿Ah? ¿Cuánto dura todo el ciclo cardíaco? Menos de un minuto, puede ser menos de 5 minutos también, pues. ¿Ah? 9 décimas de segundo, 9 décimas de segundo. De esas 9 décimas, ¿el corazón trabaja cuánto? Normalmente, ¿cuántas horas un trabajador debe ser su jornada? 8 horas. ¿Y cuántas horas le queda después? ¿Saben que tiene 24 horas? ¿No? Ya, pues, le queda 16. O sea, ¿cuánto trabaja? 1/3 y descansa ¿cuánto? 2/3. El ciclo cardíaco dura 9 décimas. ¿Cuánto trabaja? 1/3, 3 décimas de segundo. ¿Cuánto tiempo descansa? 6 décimas de segundo. Entonces, el corazón se nutre, se irriga en la segunda parte, en el periodo diastólico. Tiene 6 décimas de segundo para nutrirse. Pues bien, ¿quién determina el flujo en las coronarias? Si bien nosotros recibimos el corazón, como todas las estructuras, tienen un control vegetativo, el mismo corazón es el que genera los estímulos para que el corazón tenga más o menos sangre. O sea, hay varios mecanismos que regulan el flujo sanguíneo, hay varios. Pero de todos ellos, el más importante es el que genera el mismo corazón. Entonces, el corazón va a generar
que las arterias coronarias se abran o que las arterias coronarias se cierren. El que gobierna eso fundamentalmente es el corazón. También hay estructuras que lo controlan. La actividad vegetativa, la presión arterial, pero fundamentalmente el que hace de que las coronarias se abran para que haya más sangre o que no se abra, se produzca la vasoconstricción, es el mismo corazón. Entonces el corazón va a producir mediadores que hacen que la circulación se abra, que haya mayor flujo, y esa es la adenosina. La adenosina es un mediador químico producido por el mismo corazón que genera vasodilatación. Y de esa manera hay más sangre en las coronarias y el corazón, cuando requiere trabajar más, cuando el corazón hace una frecuencia alta, pide más sangre y las coronarias se tienen que abrir. Cuando no hay necesidad, pues los vasos ya no se abren, no se produce adenosina. Entonces, el que controla el flujo sanguíneo dentro del corazón es precisamente el mismo corazón a través de mediadores químicos. ¿Estamos? Muy bien, nosotros tenemos, ¿cuántas coronarias tenemos? ¿Ah? 3 coronarias tienes, ¿ah? Derecha e izquierda, nada más tenemos 2. La coronaria izquierda da origen ¿a qué arteria? La coronaria izquierda, anatomía. Ustedes no han hecho el segmento del corazón, pero ¿qué arteria da la coronaria izquierda? Da una arteria que se llama la descendente anterior y hay otra que se llama la circunfleja. Mientras que la coronaria derecha es la que sigue su recorrido normal. En teoría, la coronaria derecha y la coronaria izquierda deberían estar conectados. Debería haber una circulación que conecta la derecha, la coronaria derecha con la izquierda. Esa circulación anatómicamente existe, pero funcionalmente no está abierto. Algunos lo pueden tener funcionando, pero nadie sabe cómo hacer que esa circulación funcione. Porque si realmente esa circulación funcionaría, no se producirían los infartos. Cuando una persona se infarta es porque una arteria se tapa, pero si tengo circulación colateral, por el otro lado llega sangre y nos infarta. Eso sería lo ideal, pero lamentablemente no todos tienen ese tipo de circulación. Algunos lo tendrán, pero no sabemos cómo generar ese tipo de circulación. Otro órgano que es muy importante que regule su flujo es el cerebro. El cerebro es una estructura fundamentalmente que regula el flujo sanguíneo a través de 2 mecanismos. El primero de ellos es lo que se llama la respuesta miógena de los vasos cerebrales. Eso solamente funciona en el cerebro, no funciona en el resto del cuerpo. Entonces, a nivel de los vasos cerebrales hay lo que se llama la respuesta miógena. ¿Miógena qué significa? ¿Mio qué significa? Músculo. Mio significa músculo. Entonces, las arterias cerebrales, cuando sube mucho la presión, esta presión, si sube demasiado, se puede dañar la masa encefálica. ¿Qué hace el vaso sanguíneo? Se cierra. Se produce una vasoconstricción, refleja. Esa es la respuesta miógena. Si la presión más bien baja, los vasos sanguíneos cerebrales se abren. Se produce vasodilatación para que le llegue sangre. Entonces, el cerebro tiene 2 mecanismos que regulan su flujo sanguíneo. Uno viene a ser esta respuesta miógena. Mucha presión, el vaso se cierra. Poca presión, el vaso se abre. El otro mecanismo que regula el estado de los vasos cerebrales es el CO2. El CO2 genera acidez. Entonces, el CO2 es un elemento importante que dependiendo si se acumula o si disminuye, los vasos se van a abrir o se van a cerrar. Entonces, cuando el CO2 baja en sangre, los vasos sanguíneos cerebrales se van a cerrar. Y más bien, en el caso contrario, más bien los vasos sanguíneos cerebrales se van a abrir. Entonces, el cerebro, los vasos cerebrales, su mecanismo de regulación está dado a través de la respuesta miógena y en segundo lugar en relación al CO2 que hay en sangre. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, yo quiero que el CO2 disminuya en sangre, ¿yo qué puedo hacer, doctor? Claro, si yo aumento la respiración, lo que va a suceder es que yo voy a botar este gas que se llama el CO2. Y entonces yo me voy a ir quedando
sin tanto CO2, y mis vasos cerebrales lo que van a hacer es se van a cerrar. Y eso puede generar algún grado de isquemia, mala circulación si se cierra por mucho tiempo en esa situación. Entonces, si yo hiperventilo, si yo respiro rápido, yo pierdo CO2. Cuando hay personas, por ejemplo, que están con sus ataques de pánico, de histeria, empiezan a respirar muy rápido y se desmayan. Y es que lo que va sucediendo es que van botando el CO2. Entonces, para evitar que se pierda ese CO2, ¿qué podría yo hacer con esa persona que está con ataque de pánico? ¿Qué haríamos? Ni idea, que se desmaye. Una bolsa, pues. ¿Le pones una bolsa para qué? Para que el CO2 que bote lo vuelva a respirar. Entonces tiene todo un principio, que ustedes no creen que ponen la bolsa y nada más. Tiene todo un principio fisiológico. Muchas de las cosas de fisiología se aplican desde el punto de vista clínico en los pacientes. ¿Estamos? Entonces ya hemos visto lo que es el flujo en las coronarias, hemos visto el flujo que viene a ser a nivel de los vasos cerebrales. Después tenemos que ver otros órganos. En la parte de los mecanismos que regulan la presión arterial, ¿no es así? ¿Qué mecanismos regulan la presión arterial, doctora? A ver que usted está. ¿Qué mecanismos regulan la presión arterial? ¿Ah? ¿El sueño? ¿Qué mecanismos regulan la presión arterial? No han venido ese sábado, seguro, pues por eso el sábado no viene. ¿Ah? El sistema nervioso, muy bien. ¿Quién más? El sistema renina, angiotensina. ¿Y el sistema renina, dónde se produce? ¿Ah? En el aparato yuxtaglomerular de los riñones. ¿Quién regula el flujo en los riñones? La renina. Entonces, el riñón tiene un mecanismo que controla el flujo sanguíneo. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues es precisamente el sistema renina-angiotensina. Ellos son los que van a dar vasodilatación y vasoconstricción en todo el organismo, pero también en el riñón. Entonces vemos ustedes que el responsable fundamental de la vasodilatación en el corazón, ¿quién era? ¿Qué sustancia? La adenosina, la adenosina. ¿Así? En el caso del cerebro, el PCO2 y la respuesta miógena. En el caso del riñón, es la renina. Entonces, es una estructura importante en el control del flujo sanguíneo a través del riñón. Y a nivel de la piel, nosotros tenemos el sistema simpático. El sistema simpático a nivel de la piel hace que los vasos se cierren, o sea, genera vasoconstricción. Entonces, el simpático en la piel va a generar vasoconstricción. ¿Y quién va a generar vasodilatación, doctora? Si el simpático hace la vasoconstricción, ¿quién hace la vasodilatación? ¿Ah? ¿El qué? ¿El parasimpático? ¿Están de acuerdo? No digo ni la copia siquiera. Lo que sucede es que en la piel no hay parasimpático, solamente hay simpático. Entonces, el simpático lo que genera es vasoconstricción. Pero ahora yo quiero que haya vasodilatación, ¿qué debo hacer? No hay parasimpático. Lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es? Inhibir al simpático. Si yo inhibo al simpático, ya no hay vasoconstricción. O sea, hay ciertos órganos que tienen ciertas diferencias con el resto del cuerpo. Tradicionalmente decimos, el simpático hace una cosa, el parasimpático hace lo opuesto, eso es verdad. Pero en la piel solamente tenemos simpático, no hay parasimpático. Entonces, el simpático, ¿qué genera en la piel? Vasoconstricción. Y la vasodilatación, ¿cómo lo genero? Muy fácil. Si no hay parasimpático, lo que tengo que hacer es inhibir al simpático. Si yo inhibo al simpático, se pierde ese efecto adrenérgico y los vasos se empiezan a abrir. Entonces, son algunos sistemas que tienen que ver precisamente con la regulación del flujo sanguíneo.
Pues bien, entonces lo que vamos a ver allí es ya prácticamente lo que son las estructuras de las arterias y de las venas, y ya les había dicho desde el principio, las venas son eminentemente elásticas y más bien las arterias no son elásticas, su grado de elasticidad es muy pobre, pero lo tiene la aorta, la pulmonar en su inicio, porque las ramas más pequeñas no lo van a tener. Y eso está dado fundamentalmente por la estructura. Vean ustedes cómo es acá una arteria, el componente muscular, por eso es que generan resistencia las arterias de mediano y pequeño calibre. En cambio, vean cómo es una vena, eminentemente elástica. Tiene una capacidad de elasticidad y por eso es que son reservorios importantes de sangre. Entonces, las grandes arterias tienen un componente elástico, pequeño, pero que se pierde en las arterias de mediano y pequeño calibre con la finalidad finalmente de protegerle al capilar. La presión de 120 tiene que bajar para que no se pueda dañar estos vasos. Entonces, las arterias de mediano y pequeño calibre, las arteriolas, son los que van a generar la resistencia vascular periférica, con el objetivo de que finalmente esta estructura muy simple, que viene a ser el capilar, su función del capilar es ¿qué cosa? El intercambio gaseoso y el intercambio nutritivo. Vamos a intercambiar oxígeno y CO2, ya sea en el lado del capilar sistémico o en el capilar pulmonar. Se intercambian los gases y a la vez estoy llevando nutrientes para que los tejidos puedan recibir estos elementos que necesitan para su metabolismo. Entonces, esta pared tiene que ser muy delgada, muy delgada. Entonces, vean ustedes que esto no soporta mucha presión. El calibre promedio de un capilar va desde 5 hasta 20 micras. Desde 5 hasta 20 micras. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7.2 más o menos. Entonces imagínense si el capilar mide 5. ¿Qué debe hacer ese glóbulo rojo? Tiene que ir deformándose y avanzar lentamente a través del capilar. ¿Y eso qué asegura? Que entregue el oxígeno. Que la sangre vaya lento y entregue los nutrientes. Y a la vez recibe los desechos. Entonces es muy importante el capilar porque a través de ello se va a producir el intercambio gaseoso y nutritivo. Pues bien, entonces a este nivel donde se va a producir el intercambio gaseoso y nutritivo se denomina la unidad microcirculatoria, que es la última, o sea, ya viene a ser eminentemente la última rama de una arteria. La última rama de una arteria se llama metaarteriola. Es la última rama, la metaarteriola. ¿Por qué? Porque de ahí después va a seguir los capilares. Entonces la última rama del árbol arterial es la metaarteriola. Y después vamos a tener el ovillo de capilares, y de estos ovillos de capilares van a salir las vénulas, y de ahí ellas van a continuar hacia las venas más grandes, pues no es así. Entonces vean ustedes, a este nivel yo voy a tener la arteriola, la metaarteriola, que después se capilariza, y por acá salen las venas. Sale primero como vénula y de ahí va avanzando a venas más grandes. Pues bien, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué sucede? Este es un capilar que es una estructura débil, no es tan fuerte. Entonces, cuando la sangre, por decir, por algún motivo, la presión sube, esa presión puede dañar al capilar si está por encima de ¿cuánto? De 35. ¿Qué pasa si la presión que va a entrar al capilar está en 40? Eso lo va a dañar al capilar. Entonces el capilar tiene una forma de protegerse y está a cargo de este esfínter que se llama el esfínter de Jacobi. El esfínter de Jacobi es músculo que se contrae cuando hay mucha presión. Ese esfínter de Jacobi se cierra para que la presión no dañe al capilar. Entonces es muy importante que la metaarteriola, la última rama de la arteria, puede transportar presión alta en un sujeto, por ejemplo, hipertenso, pero el capilar se protege a través de este esfínter de Jacobi.
Entonces, el que regula, entre otras cosas, el flujo en los capilares es el esfínter de Jacobi y los diferentes órganos o tejidos donde están esos capilares. Hay dos mecanismos que van a regular el flujo, así como la adenosina es para las coronarias, acá es el esfínter de Jacobi y el metabolismo local de cada órgano, de cada tejido. Ellos piden más sangre o menos sangre. Si piden más sangre, el esfínter de Jacobi se abre. No quiero tanta sangre, el esfínter se cierra. Entonces, vean ustedes que eso es lo que va a suceder en los capilares. Tenemos las metaarteriolas que terminan capilarizándose y después estos capilares van a ir hacia el lado venoso. Entonces, ¿quiénes regulan la circulación? Si bien nosotros, todo el organismo está regulado por el sistema vegetativo, no es el más importante en este caso, como sí sucede en la piel. Acá los que regulan el flujo que va a entrar al capilar primero es esta respuesta miógena, es decir, el esfínter de Jacobi. Y después tenemos los mediadores propios de los tejidos. Entonces, si por ejemplo se produce una falta de oxígeno en un órgano, un tejido, esta hipoxemia obliga a que se abran los vasos porque yo necesito sangre. Entonces, es el mismo metabolismo local el responsable de que haya más sangre o menos sangre en un capilar o en un tejido, pues, ¿no? Es el mismo responsable. Y a través de estos capilares, que hay hasta 3 tipos de capilares, tienen ustedes los capilares que son continuos, hay otros que son fenestrados y finalmente hay unos que son sinusoidales, sería acá abajo. Vean ustedes cómo la superficie del capilar tiene ya pues estas estructuras por donde fácilmente pueden ir migrando sustancias sólidas o sustancias líquidas a través de esta pared. Entonces cada capilar que tiene una estructura diferente va a permitir que ciertas sustancias puedan migrar a través de ella hacia los tejidos, hacia los diferentes órganos. Entonces, ¿qué vamos a transportar a través de esta pared? Lo que podemos transportar inicialmente es líquidos, y los líquidos filtran, los líquidos se filtran. Por otro lado, los solutos difunden, de más presión a menos presión. Y si ya las moléculas, los solutos son demasiado grandes, lo que tenemos que hacer es lo que se denomina el fenómeno de pinocitosis. Lo vamos a englobar a ese nutriente y lo vamos a incorporar bajo el proceso de pinocitosis. Le generamos una amapola y prácticamente lo ingerimos. Pero los solutos se van a mover generalmente, si no son moléculas muy grandes, por gradiente de concentración a través del principio de la difusión. En cambio, los líquidos se filtran a través de una ecuación. ¿La ecuación cómo se llama? Y esa pregunta que le han tomado en el examen. La ecuación de Starling. No es la ley de Frank Starling, es el mismo doctor, Ernest Starling, el inglés, dio esta ecuación precisamente para ver cómo los líquidos se filtran. Y él lo que dice es que el filtrado se produce primero por la fuerza hidrostática. La fuerza hidrostática hace que los líquidos salgan del capilar. Pero ¿quién se opone a eso? La presión oncótica. Las proteínas, entre ellas la albúmina, se opone a que el líquido salga. Entonces vamos a tener dos fuerzas. Una fuerza de la hidrostática, que hace que los líquidos salgan, y la oncótica, que no quiere que los líquidos salgan. La diferencia de eso va a ser que los líquidos se muevan a través de los capilares. Es cierto que los capilares están rodeados por linfáticos. Eso es verdad. El linfático ayuda al sistema venoso, sí lo ayuda. Pero ojo, Ernest Starling no habló de linfáticos. Y por eso es que en esa pregunta lo que dice es la presión hidrostática y la presión oncótica. Ustedes me quieren torcer la respuesta y quieren cambiar el concepto de Starling diciéndonos que también hay linfáticos.
Yo no he dado la definición de ese concepto, o sea, eso lo dio Starling, y yo no lo voy a cambiar, porque lo que dijo Starling es una ecuación. ¿Cómo yo lo voy a cambiar? Entonces hay algunos alumnos que han respondido que quieren que se cambie por una disposición decreto ley, ¿será? Pues no. Pero yo no lo puedo cambiar, eso no puedo cambiar. La ecuación de Starling dice, la hidrostática saca y la osmótica se opone a eso. Eso es todo. Entonces vean ustedes que a nivel del capilar, por acá entra la sangre, lado arterial del capilar, y por acá sale el lado venoso. Pues la sangre por donde va entrando en el capilar, por donde ingresa por el lado arterial, vamos a entregar nutrientes y el oxígeno, mientras que por el lado venoso vamos a entregarle a la sangre más bien el CO2 y el desecho. Y tiene que haber un equilibrio entre lo que sale y lo que regresa. Y si por algún motivo los líquidos se acumulan, se produce el edema. Cuando los líquidos se acumulan en el intersticio, en los tejidos, la persona está hinchada. ¿Por qué? Porque está reteniendo líquido. Entonces, ese principio de moverse los líquidos está dado por la ecuación de Starling. Ahí está la ecuación de Starling. ¿Qué dice la ecuación de Starling? La velocidad del desplazamiento va a depender de la hidrostática menos la oncótica. ¿Ahí hay algo de linfáticos? No, pues yo no puedo inventar lo que no está escrito. Pues bien, si yo me voy hacia el lado arterial, la hidrostática, por ejemplo, que esté en 35 milímetros de mercurio, es la fuerza hidrostática que saca los líquidos hacia los tejidos. ¿Quién se opone a la salida de los líquidos de la sangre? La presión oncótica, que lo da la proteína, fundamentalmente la albúmina. Yo aplico la ecuación de Starling, 35 hacia afuera, 25 la oncótica hacia adentro. ¿Quién gana? La hidrostática. Entonces los líquidos van a empezar a salir en el lado arterial del capilar. Por acá empiezan a salir los líquidos. Pues bien, la sangre va a seguir avanzando como si fuera una fila india de glóbulos rojos, y la fuerza hidrostática va disminuyendo, y en el lado venoso del capilar, esta fuerza hidrostática ha ido perdiendo esa fuerza. Y entonces acá lo vamos a tener que la hidrostática es 15. Aplico nuevamente la ecuación de Starling. ¿Qué dice? 15 hacia afuera. ¿Quién se opone? La oncótica. ¿Cuánto era la oncótica? 25. Entonces, si la presión oncótica más o menos es 25, ahora resulta que la oncótica gana a la hidrostática. La hidrostática trata de sacar con una fuerza de 15, pero el que se opone es más o menos una fuerza de 25, 26, que es la oncótica. ¿Qué va a suceder acá? Los líquidos van a regresar. ¿Quién determina esta presión oncótica? La albúmina. La albúmina es una proteína grande que no se escapa en los capilares. Es tan grande que no va a salir. Por eso es que si acá estamos en 25 o en 26, acá vamos a estar en 25 o 26, porque no va a cambiar. Lo que sí cambia es la fuerza de la sangre. Va disminuyendo conforme se va acercando al lado venoso. Por eso es que los líquidos salen por acá y regresan los desechos, los líquidos, como desechos por el lado venoso. No se debe acumular los líquidos en los tejidos porque se va a producir el edema. Entonces, mientras haya ese equilibrio no pasa nada. Pero si por algún motivo se retienen líquidos, las piernas, los ojos, las manos se van a empezar a hinchar. Se van a hinchar alrededor de los tejidos. Una manera de evaluar los edemas es en la zona de declive. Por ejemplo, en las personas que están mucho tiempo paradas o sentadas, yo lo voy a buscar a nivel de las piernas. Ahí yo voy a buscar el edema. Pero si el paciente, por ejemplo, está acostado en la cama, ¿dónde debo buscar el edema? En la espalda. La espalda generalmente no es un buen sitio. Es en la región sacra. Ahí es donde se acumulan los líquidos. Y eso es un principio nada más de el declive. Uno cuando está acostado se va a acumular más los líquidos a nivel de la región sacra, mientras que cuando estamos de pie o estamos sentados lo buscamos a este nivel de miembros inferiores, a nivel de los tobillos. ¿No es así? Pues bien, entonces vean ustedes que ya hemos visto lo que son las arterias, hemos visto lo que vienen a ser los capilares,
Y finalmente vamos a ver el sistema venoso. El sistema venoso lo que tiene que hacer es regresar la sangre con los desechos y todo eso hacia el corazón, para que el corazón lo bombee a los riñones. Recuerden que el que lava la sangre finalmente es el riñón. Entonces, el sistema venoso lo que tiene que hacer es devolver la sangre hacia el corazón. La estructura de una vena es una estructura eminentemente elástica, se distiende como un elástico, ¿no? Pues bien, uno de los sitios que más se estudiaba antiguamente el problema de las venas era a nivel del cuello, a nivel de la yugular. Uno tenía que observar la distensión de las venas a este nivel, a nivel del cuello, y allí uno podía ver, normalmente las venas yugulares finalmente van a drenar hacia la aurícula derecha. ¿Cómo veía yo los fenómenos del corazón derecho? A través de la yugular. Había que observar bien las venas, ¿no? Que no es nada difícil, pero lo que ha sucedido es que en la práctica esto se ha ido perdiendo. Estas ondas que son muy importantes, ojo, estas ondas del pulso yugular son muy importantes porque nos permite evaluar qué está pasando en el corazón derecho. Y esto es fundamental para poder entender el trabajo del corazón derecho. Sin embargo, lo que ha sucedido es que todo esto nosotros lo hemos reemplazado cuando le ponemos un catéter. O sea, ya no necesitamos ver la yugular, las ondas que se dibujan en la yugular, sino que ahora se le pone un catéter, acá está el catéter, que se conecta al corazón derecho y a través de las mismas curvas, ¿eh? No es que no voy a ver no voy a ver las curvas, sí las voy a ver las curvas, pero las voy a ver en una máquina. Antes tenía que verlo en el cuello, lo cual a veces era un poco más difícil. Pero ahora lo que se hace es sencillamente precisamente a través de este catéter, ya uno ve lo que está sucediendo en el corazón. Pero por eso es importante entender cómo son las curvas, porque eso no lo está reemplazando. Pues bien, todos los vasos sanguíneos venosos que están por encima del corazón, todas las venas que están por encima del corazón, prácticamente la sangre va a bajar por efecto de la gravedad. El efecto de la gravedad hace que la sangre descienda hacia el corazón. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa con todo el sistema venoso que está por debajo del corazón? La sangre tiene que ir en contra de la gravedad. Entonces el organismo tiene que crear un mecanismo para que la sangre regrese al corazón, pero que por efecto de la gravedad no se vaya a los pies. Porque el sistema venoso por encima del corazón, los brazos, la cabeza, ellos lo único que hacen es, la sangre solo va a avanzar por gravedad, se va a dirigir al corazón derecho. El problema está en lo que vienen a ser las venas que están en el abdomen, en el miembro superior, cómo suben. Entonces el organismo en el sistema venoso ha tenido que hacer una modificación. El sistema venoso tiene que tener válvulas, las arterias no tienen válvulas, las venas sí tienen válvulas, pero ¿qué sistema venoso? Los que están por debajo del corazón. Y todavía tenemos dos sistemas venosos, un sistema venoso profundo y un sistema venoso superficial. Nosotros vemos algunas venas, no vemos todas. Entonces las que sí se ven es lo que se denomina el sistema venoso superficial. Entonces tenemos dos sistemas venosos, el profundo y el superficial. Pues bien, entonces el organismo, para poder hacer que la sangre regrese al corazón y no se vaya hacia los pies nuevamente, ha creado estas estructuras venosas que en su interior vamos a tener válvulas. En el interior de las venas vamos a tener válvulas. Y esas válvulas van a tener una sola dirección. Se abren cuando la sangre asciende, pero cuando la sangre trata de regresar por efecto de la gravedad hacia los pies, las válvulas se cierran herméticamente. Entonces vean ustedes que este sistema valvular avanza en una dirección, devolviendo la sangre al corazón,
Pero cuando la sangre trata de regresar a los pies por efecto de la gravedad, las válvulas se cierran, las válvulas se van a cerrar. Entonces vean, es muy importante este sistema de válvulas que permite este drenaje, que permite que la sangre finalmente llegue al corazón. Pero eso va a depender de quién, de las válvulas. Y las válvulas se pueden enfermar. Y cuando las válvulas se enferman, genera lo que se llama la insuficiencia venosa crónica, porque es de toda su vida. Y que uno lo llama varices, pero el término es insuficiencia venosa crónica, porque con eso se vive. ¿Qué ha pasado? Las válvulas se han dañado. Las válvulas en su interior se han dañado. Entonces, las venas son unas estructuras eminentemente elásticas. Deben tener un calibre, deben tener una estructura y que mantiene ese estado vascular venoso un elemento importante, lo que se llama el tono venoso, va a depender de las fibras musculares que tienen su pared y va a depender de la noradrenalina. ¿Estamos? Entonces, los mecanismos que van a hacer que una vena mantenga un calibre, lo que se llama el tono venoso, si uno, por ejemplo, se toca un músculo, el músculo está contraído o relajado. ¿Sus músculos cómo están? ¿Están contraídos? No. ¿Relajados? Tampoco. Está en un estado de tono muscular. Es un estado intermedio entre contracción y relajación. Ese es el tono muscular. Es el que mantiene, en este caso, los músculos en un estado intermedio. Las venas ni están contraídas ni relajadas. Hay un estado intermedio. La vena se puede contraer, la vena se puede relajar, pero también puede mantener un estado intermedio que se llama tono venoso. ¿Quién determina ese tono venoso? La misma estructura de la vena, es decir, el componente de las fibras musculares que hay allí. ¿Quién más? El sistema adrenérgico. La noradrenalina determina el tono venoso. Pues bien, ¿cómo yo hago que la sangre regrese al corazón? ¿Cómo yo puedo hacer que la sangre que está en mis pies pueda llegar al corazón? Para que la sangre se pueda mover de un sitio a otro, ¿qué se necesita? ¿Ah? Tiene que haber una gradiente de presión. Recuerden que la sangre se mueve de más presión a menos presión. Entonces, cada vez que yo inspiro, sin darme cuenta, no necesariamente tengo que inspirar en forma profunda, pero cada vez que yo inspiro, se genera una presión negativa en el tórax. ¿Qué significa? Que la presión tiende como la ley de Boyle. ¿Ya han hecho eso? No, en homología. Todavía no han hecho eso. Entonces hay una ley que se llama la ley de Boyle. Presión por volumen es una constante. Entonces, si yo al inspirar, mi volumen aumenta, ¿qué debe pasar con la presión? ¿Ah? Dios, ¿cómo me castigas? ¿Cómo van a saber eso? Les digo, presión por volumen es una constante. Si yo inspiro, mi volumen torácico aumenta. ¿Qué debe pasar con la presión? ¿Ah? ¿Aumenta? Tiene que disminuir, pues. Presión por volumen es una constante. Si yo inspiro y el volumen sube, para que la constante no cambie, ¿qué debe pasar con la presión? Debe disminuir, pues. Entonces la presión del tórax disminuye. ¿Cómo está la presión de mi abdomen? Está con la presión normal, pero la presión del tórax ha disminuido. ¿Qué debe pasar con la sangre? La sangre tiene que pasar del abdomen hacia el tórax. Por eso es que la sangre regresa. A eso se llama la bomba abdominotorácica o presión negativa intratorácica. Cada vez que yo inspiro, no necesariamente tengo que inspirar profundamente. Si yo inspiro, generalmente estoy generando una gradiente de presión. Más presión abajo, menos presión en el tórax. ¿Qué debe pasar con la sangre? La sangre se mueve de más presión a menos presión. Entonces, el primer mecanismo por el cual la sangre regresa al corazón es la bomba abdominotorácica o también llamada presión negativa intratorácica. El segundo mecanismo es la bomba muscular. ¿Qué significa? Cada vez que los músculos de la pierna se contraen,
aplastan a las venas. Las venas están metidas dentro de los músculos. Cada vez que yo camino, los músculos presionan a las venas. ¿Para qué? Para que la sangre, su contenido, regrese al corazón. Entonces, ese es el otro mecanismo. Las personas que sufren de varices, que tienen problemas venosos, ¿qué deben hacer constantemente? ¿Qué les recomiendan? Que caminen. Porque cuanto más tiempo estén sentados, las venas se van a hinchar. ¿Por qué? Porque al caminar, el músculo presiona a las venas y las venas bombean la sangre hacia el corazón. Y la sangre va a avanzar hacia el corazón gracias a que las válvulas no permiten que la sangre regrese. No permiten que la sangre regrese. Y finalmente el tono, la estructura de la vena es otro elemento que determina que la sangre más bien vaya hacia el corazón. Entonces, uno de los elementos más importantes es la presión negativa intratorácica. El segundo mecanismo es el compartimiento muscular. Los músculos de las piernas están rodeando a las venas, contraen a las venas, presionan a las venas para que la sangre se vaya hacia arriba. Por eso es bueno caminar en el paciente. Entonces, si yo tengo acá un segmento de una vena, acá está el segmento de la vena, yo voy a tener un volumen de sangre que está a ese nivel. La persona, por decir, está caminando o está inspirando presión negativa. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que la sangre va a tender a subir. Entonces la sangre sube y por ejemplo, yo ya dejo de respirar o ya dejo de caminar. ¿Qué va a pasar con esa sangre? Esa sangre va a tratar de regresar. Pero justo en ese momento las válvulas se van a cerrar. Y entonces la sangre que yo tenía acá, ahora resulta que está por acá. Y así poco a poco va subiendo hasta regresar al corazón. Entonces mucho interesa la presión negativa, el compartimiento de bomba muscular, las válvulas que funcionen en una sola dirección y finalmente la actividad del tono venoso. Así es como las venas se comportan y permiten que la sangre avance al corazón. Pues bien, el sistema venoso, si bien se encarga del drenaje de los líquidos de los tejidos, pues no logra limpiar todo, y para eso aparece este sistema linfático, que el sistema linfático en realidad es un sistema venoso primitivo. Ayuda al sistema venoso, pero está bien, no lo incluyó por ese caso. Entonces, este sistema linfático ayuda a drenar los líquidos que están a nivel de los tejidos. Y cuando uno observa cómo es un linfático, vean ustedes la estructura. La estructura son estos tubos que tienen válvulas primitivas. En otras palabras, los linfáticos son venas primitivas. Entonces, lo mismo que funciona para la vena, más o menos también va a funcionar para el linfático. Ahí estamos. Lo mismo, la presión negativa, las válvulas, más o menos es un sistema venoso pero primitivo. Entonces, esto es un tipo de ayuda precisamente para que la sangre finalmente desemboque a nivel del sistema venoso, pero ya a nivel ya torácico final. Todo el drenaje linfático, que son los elementos que las venas no han logrado retirar, este sistema linfático es una ayuda para que finalmente los tejidos no estén congestionados. Entonces, esta ayuda del sistema linfático finalmente va a drenar, todo el sistema linfático va a ir hacia las subclavias, tanto la subclavia derecha como la subclavia izquierda, todo el drenaje va a ir hacia ese nivel. Entonces, acá van a tener el conducto torácico, así se llama, de todo el sistema linfático, del lado izquierdo, finalmente va a llegar a esta subclavia, justo a través del conducto torácico. En cambio, en el otro lado, lo que vamos a tener, igual, en la subclavia derecha, va a drenar finalmente el conducto linfático derecho. Entonces, todo lo que se ha recogido de los tejidos y que sirve de ayuda para limpiar, para drenar, finalmente lo entrego a las venas, a este nivel de las subclavias.
ahí voy a entregar todo el drenaje y de esa manera he ayudado al sistema venoso. ¿Estamos? Entonces vean ustedes que hemos hecho una revisión de lo que vienen a ser las arterias, que tienen sus estructuras y tienen una función en relación a ello. Hemos visto los capilares, que son elementos importantes porque a través de ellos se va a producir el intercambio gaseoso y nutritivo, y finalmente el sistema venoso, el clásico sistema venoso, y el sistema linfático, que viene a ser una ayuda a este sistema venoso de soporte. Bien, de esa manera pues terminamos ahora la clase. El